Palmatums de hoja roja. Bueno, Palmatums no está tan claro. Estos tres sí son Palmatums, estos dos no está tan claro. Veis el color, que es muy parecido. Este es un rojo un poquito más ahí intenso y estos tienen más al violeta. Están todos más o menos en el mismo estadio, ya brotados, y son árboles todos que mantienen el color, este color rojo durante prácticamente meses y meses. Alguno pierde un poco el color rojo en verano, pero la mayoría de estos no. La mayoría de estos hasta julio-agosto siguen manteniendo este color. Después ya pasan un poquito a verdes y en otoño cambio, claro. Cada uno tiene su color otoñal diferente. Este primero es el Bloodgood. Lo reconoceréis porque es gordo aquí el lóbulo y luego acaba una puntita. Es un poco diferenciador, ¿vale? Y el peciolo muy rojo y el embés muy rojo. Si tenéis algún vídeo en el canal para distinguirlo de otros parecidos. Este sería el Bloodgood. Después tenemos el Atru purpureum, que no tiene una hoja tan bien formada, ¿vale? También tenéis vídeos en el canal sobre él. Que el embés ya es un verde clarito, ¿sí? Y no tiene tan marcados los lóbulos tan gordos y acabados en punta, sino son más continuos hasta la final de la punta. Después tengo estas dos que son especies de semilla, por eso no puedo asegurar que sean Palmatum. De hecho, esta tiene 9 lóbulos y esta tiene menos. Pueden ser algún tipo de híbrido, ya que sabéis que tengo muchos arces distintos juntos y distintas especies. Al ser de semilla, pues pueden haber hibridado y ser parte de Shirasaguanum, parte de Palmatum, parte de, no sé, de Japonicum, a lo mejor. No tengo ni idea. Son bastante especiales también. Este tiene el embés también tirando a clarito, pero mantiene el color rojo muchísimo tiempo. Y este es también rojo, tiene el embés mucho más rojo, más constante, ¿vale? Las dos están muy diseccionadas los lóbulos, veis aquí. No es muy característico de los Palmatum que tengo, por eso pienso que puede ser alguna hibridación. No tengo ninguno de este tipo en Palmatum y llegan casi al borde. Estas son hojas más largas y más lóbulos, estas son unas pocas menos, ¿vale? Pero son muy parecidos. Esta es más grande también la hoja. Y la última que os traigo pues es Red Pygmy, ya sabéis, del grupo Linearilobum. Pronto os pondré un vídeo sobre él más tradicional, ¿vale? La hoja de Red Pygmy, que suele ser así muy larga, es bastante inconstante la hoja en este árbol, ¿vale? A veces sale un poquito más gorda, a veces más fina, a veces 3 lóbulos, a veces 4, a veces 5. Ahí. Y la parte de atrás también tiende un poquillo las venillas a verde, ¿vale? Que es el color que coge este a mitad de verano. Ahí. Ya sabéis, grupo Linearilobum, muy colgante y como si fueran briznas de hierba. Aquí ordenadas por tamaño, para que las veáis en conjunto. Cómo se parece la de Bloodgood un poco a Sakazuki más pequeña, ¿eh?